Bien, reiterando el saludo, puede ver, por favor, chicos. Sí se ve. Ya, listo. No sé quién me respondió, pero ya, qué bueno que se ve porque estoy teniendo problemas con la conexión. Entonces, para ello, voy a proceder a prender mi cámara, pero si en algún momento se entrecorta o no ven la presentación o la presentación pues no se cambia, me avisan para apagar la cámara y pues que de esta manera se pueda apreciar la asesoría o bueno, entender la asesoría de una mejor manera. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, para los nuevos, bienvenidos a la asesoría por pares. Bueno, en esta segunda mitad del semestre vamos a estar llevando las clases, bueno, las asesorías. Conmigo, soy alumna del segundo ciclo, soy Taira Milagro Echevarría Sáenz y cualquier duda que tengan ustedes, estoy dispuesta a aclararla, me pueden escribir por el grupo, siéntanse libres de interrumpir la asesoría con el micro o con el chat. Si tienen alguna duda, si algo no me deja entender, si algo se entrecortó, si hubo problemas o, bueno, en sí, en cualquier cosa, ¿no? Entonces, estoy dispuesta a ayudarlos y a esclarecer dudas más que todo. Bien, terminando con lo que es la introducción, vamos directamente con la clase de hoy, que trataremos lo que son aminoácidos, péptidos y proteínas, ¿sí? Bueno, entonces, los aminoácidos son básicamente, bueno, es el último, bueno, digamos que son en sí hay más de 300 tipos de aminoácidos y son los compuestos que forman las proteínas, ¿no? De estos 300 tipos de aminoácidos, solo 20 nosotros usamos para pues las actividades netas de nuestro cuerpo, ¿no? Son moléculas orgánicas que contienen un grupo amino, recordemos que es RCONH2, ¿no? Bueno, perdón, el grupo amino es NH2, recordemos, de los grupos funcionales, en uno de los extremos de la molécula y un grupo de ácido carboxílico en el otro extremo que, recordando, es RCOOH, ¿no? Acá sería el R, en este caso sería el carbono, COOH, este sería el ácido carboxílico, ¿no? Entonces, sintetizando, los aminoácidos tienen dos grupos, el N-terminal, que sería pues el amino terminal, y el C-terminal, que sería el ácido carboxílico, que los vamos a estar utilizando, los vamos a llamar N-terminal y carboxilo terminal para, digamos, acortar los términos durante toda la asesoría. Entonces es necesario que ya se vayan acostumbrando a ese tipo de terminología, más que todo. Bien, entonces, los aminoácidos también son la unidad mínima de las proteínas que forman tejidos, enzimas, sangres, hormonas, anticuerpos y el material genético. ¿Qué quiere decir? Que los aminoácidos son sumamente necesarios para, bueno, para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? En síntesis. Ahora, hay dos tipos de aminoácidos, el L-aminoácido y el D-aminoácido, que si se acuerdan, es parecido a lo que ya les expliqué en la anterior asesoría. Los que no estuvieron, es básicamente que esto es similar a lo que explicamos sobre los isómeros. Habían tipos de isómeros que que se determinaban según cómo reflejaban la luz y según cómo estaba distribuido su grupo OH, ¿no? En este caso simplemente nos vamos a centrar en que los L-aminoácidos son aminoácidos que se encuentran en la naturaleza y tienen la configuración estereoquímica L, ¿no? Que sería lobogiro, ¿no? Entonces, estos básicamente son los que nosotros utilizamos diariamente, los L-aminoácidos, ¿no? Los D-aminoácidos son sintéticos por lo general y se encuentran como la mezcla de los L-isómeros y de isómeros, ¿no? Ahora, por otra parte, todos los aminoácidos tienen un carbono asimétrico, ¿no? Si ustedes recuerdan, ya hablamos del carbono asimétrico dos asesorías antes. Entonces, por ejemplo, en este caso del aminoácido de la serina, el carbono asimétrico, recordemos que es este de acá, el que está central, ¿no? El que digamos que está saturado porque tiene cuatro enlaces, ¿no? Recordemos que para que una molécula esté estable necesita 8 electrones en su último nivel de energía.
Entonces, en este caso tiene 4 enlaces porque cada enlace representa 2 electrones, es decir, está saturado. Ya no puede unirse a más porque pues ya no lo necesita, ya llegó hasta el tope. Entonces, en este caso, este de acá, en la serina, este que estoy señalando, ya no, porque pertenece al grupo carboxilo directamente, ¿no? Porque, bueno, no tiene en realidad pues 4 enlaces de distintos grupos, ¿no? A lo que me refiero es que si bien es cierto, sí tiene enlaces, o sea, sí está completo su último nivel de energía, pero digamos que no está unido a diferentes moléculas, ¿no? O sea, acá tiene un enlace, otro enlace y otros 2 enlaces unidos a un oxígeno, ¿no? No es como este, ¿ok? Siguiente, ya, listo. Ahora, vamos a ver qué es el grupo R. Básicamente el grupo R es lo que se le va a añadir a este aminoácido para que sea distinto a los demás, ¿no? Es lo que nos sirve, ¿para qué nos sirve este aminoácido? Bueno, perdón, el grupo R es para clasificar y denominarlos de cierta forma, porque hay distintos tipos de clasificaciones según su polarización, según su utilidad, distintos tipos. Pero en esta ocasión, bueno, en este punto específico de la asesoría nos vamos a centrar en la clasificación según el grupo R, ¿sí? Ahí está. El R, o también llamado por su cadena lateral, que sería este de acá. Bueno, en el primero tenemos el alifático, ¿ya? Es su subdivisión según su clasificación por la cadena lateral, por el grupo R. Tenemos el alifático, que hace referencia a que solo tiene carbonos e hidrógenos. Tenemos a la glicina, a la alanina, a la valina, a la leucina y a la isoleucina, ¿no? Si ustedes ven en todos, digamos, en toda su estructura química, no tenemos otro compuesto que no sea carbono e hidrógeno más que todo, ¿no? Aparte del grupo amino, claro, ¿no? Porque acá tenemos un nitrógeno y ustedes me dicen, pero solo tiene carbono e hidrógeno. Pero acá me dice que solo tiene carbono e hidrógeno. Recordemos que por ser aminoácido, ¿no? Tiene que tener su grupo amino. Bien. Luego tenemos a los hidroxilados y a los aromáticos. Los hidroxilados, su característica principal es que tiene grupos oxidrilo, ¿no? ¿Te acuerdas de los alcoholes? Ya, grupos oxidrilo. Acá solo tenemos dos, la serina y la treonina. Acá estaría su grupo oxidrilo y acá estaría por acá, acá estaría su grupo oxidrilo. En cambio, los aromáticos son anillos bencénicos, que ya fuimos viéndolo en la primera clase, ¿no? En la primera clase de esta segunda mitad, ¿no? Que es derivados del benceno y básicamente son cíclicos, ¿no? Anillos, acá estaría su anillo bencénico o su anillo y bueno, acá tiene 2 anillos, pero siguen siendo pues anillos bencénicos, eso no afecta como tal a la clasificación del grupo, ¿no? Luego tenemos los acídicos y los amídicos. ¿Qué son los aminoácidos acídicos? Lo que plantea es que hay grupos carboxilados adicionales. Aparte del grupo que tenemos aquí, a ver, voy a retroceder un poquitito. Aparte de este grupo carboxilado que tenemos aquí, del ácido carboxílico, tenemos otros más, ¿no? Tenemos aquí uno y tenemos, ay, perdón, son grupos adicionales carboxilados, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos los amídicos que solo tienen un grupo amida, que recordemos que es el RCOONH2, ¿no? Que tendríamos a la asparagina y a la glutamina. Un segundito, por favor. Listo, para que ya no esté cortando tanta la clase con la voz, estoy un poquito mal de la garganta, perdón. Luego tenemos los básicos, por último tenemos los básicos, los azufrados y los aminoácidos, ¿no? Los básicos tienen grupos amino adicionales, ¿no? Tenemos la lisina, la arginina y la histidina. Aquí estarían, lo que está resaltado en este caso es lo que no es parte, digamos, del grupo amino como tal, ¿no? Eso de acá es lo que estaría netamente, sería amino. Y lo que está resaltado es básicamente lo que los distingue de los otros tipos de grupos, bueno, de los otros tipos de clasificación por cadena lateral.
Y los azufrados, como su mismo nombre lo dice, son grupos que tienen azufre. Solo tendríamos dos, la cisteína y la metionina, que bueno, son muy importantes, ¿no? Que ya los iremos viendo más adelante. Y los iminoácidos, que tendrían el grupo imino, que sería un carbono, bueno, un enlace simple, carbono con un enlace doble y con un NH. Solo tendríamos a la prolina. Pues, la mayoría del no aparece, entonces es importante de recordar. Sintetizando, ¿cuáles son los básicos? Los aromáticos, los hidroxilados, amídicos, acídicos, alifáticos. Básicamente tenemos 8 grupos solamente en la clasificación por su cadena lateral. Yo sé que al inicio puede ser un poco complicado de recordarse, ay, son 8 grupos y solo es una de sus tantas clasificaciones, pero recomiendo que primero entiendan los conceptos básicos y así es más fácil recordar, es decir, por qué este grupo porque se llama amídico, por ejemplo, los acídicos, por grupos carboxilados adicionales, por eso son ácidos, acídicos, ¿no? Bueno, básicamente eso con todos. Así es mucho más fácil recordarse cómo se clasifica y cuáles son los aminoácidos. Porque recuerdo que en mi parcial de química sí me preguntaron hubo 3 a 4 preguntas sobre, bueno, en mi final de química sobre los aminoácidos. ¿Qué aminoácidos me parece? Me preguntaban sobre esenciales y no esenciales, pero también de otro tipo de clasificación que ya lo veremos más adelante, que no se preocupen. Por otro lado, tenemos su clasificación según su polaridad, ¿no? Tenemos los polares y los no polares, como pueden ver acá. En los no cargados tenemos la aspargina, la cisteína, la glutamina, la serina y la treonina. En los básicos, o sea, positivos, tenemos la arginina, la histidina y la lisina, que tiene una importancia nutricional bastante alta. Y los ácidos, que serían negativos, tenemos el aspartato y el glutamato, solo dos. En cambio, en los no polares tenemos los alifáticos, que ya los estuvimos viendo, ¿no? Sí, alifáticos, alanina, isoleucina, glicina, leucina, metionina, prolina y valina. Y los aromáticos, que serían la fenilalamina, la tirosina y el triptófano. El triptófano en síntesis es el que principalmente yo me acuerdo porque es el que tiene el pavo, es el aminoácido que tiene el pavo y es por eso que nos da como que sueño cuando terminamos de comer el pavo, gracias al triptófano. ¿Ok? Entonces, otro tipo de clasificación es por su destino metabólico. ¿Qué quiere decir? Que estos aminoácidos, ¿a dónde van a llegar? O sea, ¿cuál va a ser su producto final? ¿No? A eso se refiere el destino metabólico. Tenemos tres, los cetogénicos, glucogénicos y cetoglucogénicos, ¿no? Primero vamos a explicar lo que son los cetogénicos. Como su mismo nombre lo dice, ceto, ¿qué les hace acordar? Ceto de las cetonas, ¿no? Recordemos, no sé, cetoacidosis, cuerpos cetónicos, que ya los fuimos tocando bastante tiempo atrás. Entonces, de cetónicos tenemos lo que da como último resultado el acetil-CoA o acetoacetil-CoA. Nos recordamos que el acetil-CoA es importante en varios tipos de ciclos y en varios procesos metabólicos. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente dan cuerpos cetónicos y solo tenemos dos, la leucina y la lisina, ¿no? Acá tenemos el destino metabólico de lo que es la leucina, el aminoácido leucina, y después, bueno, no me voy a pasar explicando esto porque ahorita mismo como que no nos incumbe netamente lo que es el proceso metabólico de la leucina. Sin embargo, ustedes pueden ver que los productos finales, en el caso de la leucina, es acetil-CoA y el colesterol. En este caso solo nos va a importar lo que es el acetil-CoA. Por otro lado, los glucogénicos son los que son degradados a intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sí? O bueno, dan glucosa, ¿no? Básicamente. Tenemos la alanina, la arginina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, histidina, metionina, prolina, serina y valina. Como que son un poquito, hay bastantes más que los cetogénicos, ¿no? Entonces, básicamente en este caso de la glucosa alanina, vemos que de la glucosa
después de la glucólisis que sale el piruvato y luego de todo su proceso metabólico nos da alanina. Y esta misma alanina nos va a volver a desencadenar en lo que es la glucosa, ¿sí? Entonces, básicamente, esas serían las dos primeras clasificaciones. Y luego tenemos los cetogénicos y glucogénicos, que lo podemos sintetizar como que son mixtos. ¿Qué quiere decir? Que su ruta metabólica de estos aminoácidos nos pueden dar tanto glucosa como acetil-CoA, como en este caso de la treonina, que nos da glucosa, acetil-CoA y la glicina en este caso, ¿no? Bueno, en esta clasificación tendríamos la isoleucina, la fenilalanina, la trionina, la tirosina y el triptófano nuevamente, ¿no? Ahora, este es un gráfico que lo sintetiza de mejor manera que se los pusieron, ¿no? Por ejemplo, la treonina, isoleucina, leucina y triptófano dan netamente acetil-CoA. La leucina, la lisina, fenilalanina, tirosina, triptófano también dan acetoacetil-CoA, ¿no? En este caso podemos ver que la lisina no te va a dar acetil-CoA, sino de frente te va a dar cetoacetil-CoA. Y lo que sería, bueno, desencadenarían al final como cuerpos cetónicos. En cambio, bueno, acá tenemos lo que son alanina, glicina, cisteína, serina, treonina y triptófano que nos darían un piruvato que está netamente relacionado con la glucosa, ¿no? Y acá estarían los glutamato, glutamina, histidina, prolina y arginina que también pues nos dan eh, glucosa. Como ustedes pueden ver, acá hay aminoácidos que se repiten. Miren, por ejemplo, la tirosina. Eso quiere decir que la tirosina es un cetoglucogénico, ¿no? O, por ejemplo, tenemos a la fenilalanina, que acá tenemos la fenilalanina que nos da acetoacetil-CoA, y por acá nos da fumarato, que al final desencadena en una glucosa, ¿no? Sería un cetogénico y glucogénico, un cetogénico y glucogénico aminoácido, ¿no? Ahora, bueno, por su requerimiento en el cuerpo humano. Como ustedes bien saben, tenemos lo que son aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, si lo queremos llamar de alguna forma. Sin embargo, decir que los aminoácidos son no esenciales es erróneo, pues, puesto que, o sea, sí los podemos sintetizar. O sea, decir que son no esenciales es que netamente no los podemos sintetizar. Pero eso es un error, porque, ay, perdón, los esenciales son los que no sintetizamos, es por eso que los consumimos por la dieta. Es un error decir que no los sintetizamos, puesto que sí, pero utilizamos rutas metabólicas más largas, o bueno, rutas biosintéticas más largas, ¿no? Entonces, la célula, que es tan inteligente y tan sabia, nunca va a preferir utilizar, como en este caso, 59 enzimas para hacer solo un aminoácido, a utilizar la misma cantidad de enzimas para hacer, por ejemplo, hasta cuatro aminoácidos distintos y que le van a aportar, digamos, van a aportar en mayores rutas metabólicas, ¿no? Entonces, los aminoácidos esenciales son los que debemos consumir en la dieta, porque tienen rutas biosintéticas largas de 59 enzimas. Y los aminoácidos no esenciales, bueno, no esenciales o que pueden ser sintetizados por el ser humano, necesitan rutas cortas, o sea, simplemente 17 enzimas. Eso es importantísimo que lo recuerden, ¿ya? 17 enzimas en los no esenciales no los necesitamos consumir en la dieta. Esenciales necesitamos consumirlos, 59 enzimas necesarias para pues generarlos. En los esenciales tenemos la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina e histidina, ¿no? En cambio, en los no esenciales o los que podemos sintetizar, entre comillas, ¿no? Tenemos el ácido aspartico, el glutámico, el glutamato, la alanina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina y tirosina. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la modificación post-translacional. Esto hace referencia a los derivados de los aminoácidos fundamentales, los cuales no son codificados en el ADN
con la mayor parte de ellos. Son más de 100 aminoácidos derivados. Bueno, son más de 100 compuestos que son derivados de los aminoácidos esenciales. ¿Y cómo obtenemos estos compuestos? Pues añadiendo a los aminoácidos hidroxilos. ¿Cómo? A las prolinas, solo a los aminoácidos, a la prolina y a la histidina, solo a ellos dos, en el caso del colágeno y gelatina. Metilos, añadimos metilos, alicinas e histidinas en el caso de la miosina. Añadimos carboxilos a glutamatos en coágulo y proteína, en coágulos y proteínas óseas para que se generen todas las proteínas óseas y los coágulos. Añadimos fosfatos a la serina, a la trionina y la tirosina. Porque, bueno, la serina, trionina y tirosina tienen una importancia así, netamente como un bonito aclarar, tienen una importancia en lo que es em, los receptores en el núcleo, receptores citoplasmáticos y bueno, en el intercambio de esa información. Ahora, la nomenclatura, como pueden ver, nosotros cuando vamos a, digamos, tenemos un aminoácido bastante largo o, bueno, perdón, un compuesto, un conjunto de aminoácidos, un péptido, ¿no? Que lo vamos a ir tocando más adelante. No decimos, digamos, fenilamina, glicina, glutamina. ¿De qué se compuesto ese péptido? De estos tres aminoácidos y los decimos por su nombre cortito, ¿no? Sino que por su abreviatura de tres letras o de una letra se empiezan a describir. Puede ser que esté ARG, que es arginina, ARG, ARG y un cis, que sería cisteína. Si ustedes lo ven netamente, su abreviatura de tres letras está en inglés, que no es muy diferente a lo que tenemos en español, ¿no? Como el ácido aspartico o el aspartato, que también se le dice es ASP. El glutámico o el glutamato, que también se le dice es GLU, alanina A, la arginina ARG, aspargina es AICN, cisteína CIS, fenilalamina PH, porque en inglés es fenilalamine, glicina GLI, de glicin, GLN de glutamina, y así vamos con todos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las propiedades netas de lo que son los aminoácidos? Bueno, tienen alto punto de ebullición, insolubilidad en solventes orgánicos, o sea que es hidrosoluble, no si no solventes en orgánicos, es hidrosoluble, actúa como ácido o base. ¿Alguno se acuerda cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llamaba al compuesto que actúa como ácido o base? ¿Alguno Anfoterismo. se acuerda? Anfoterismo, correcto, Mateo. Ay, no me olvidó porque todo lo de la cámara. Un segundito. Ya, ahí creo que se vio bien. Creo, porque no veo y tengo problemas con la cámara. Bueno, sí, amfoterismo, correcto. Ahora, algo que debemos aclarar y puntualizar netamente es que en el interior celular de los aminoácidos están doblemente ionizados, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, en este caso tenemos el catión y el anión, ¿no? Catión, recordemos que positivo, anión negativo, ¿no? Pero cuando están doblemente ionizados, se llama también suiterión, como pueden ver por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que aquí tenemos positivo, pero aquí tenemos negativo, doblemente ionizados. Y bueno, acá dice que aparece una forma dipolar iónica llamado suiterión, que lo que les decía, donde su carga neta es cero, ¿no? Recordemos que, bueno, positivo, negativo, o sea, como que se anulan las cargas y resulta cero, básicamente, ¿no? Esto básicamente nos muestra las cargas y, bueno, los equivalentes, ¿no? Aquí tendríamos el suiterión, aquí tendríamos el catión y aquí tendríamos el anión, ¿no? Vemos como el suiterión, la forma dipolar iónica está al medio de los dos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el catión es 0,5 equivalente a CNOH, el, perdón, el anión es 1,5 y el suiterión es 1, ¿no? Equivalente a NOH, es el punto medio, básicamente. Ahora, vamos a hablar sobre los compuestos. Bueno, esto no sé por qué está.
Vamos a hablar sobre la glicina, que yo puse un punto anteriormente que no lo leí, pero la glicina es el único que no tiene, digamos que un carbono, por aquí está, que no lo mencioné, si no me equivoco, que me olvidé de mencionarlo. Un segundito. Acá está. Todos tienen un carbono asimétrico, excepto la glicina. A eso me refería. Bien, ¿por qué? Porque la glicina, digamos que es el hermano menor de todos los aminoácidos, ¿ya? Es el más chiquito, es el primer aminoácido, el más simple, ¿ya? Está aislado a partir de la gelatina y también antiguamente se le llamaba glicocol. Este señor, que se llama Berzelius, le dio sabor dulce, lo describió como un sabor dulce en 1848. Ya justo lo que les decía. El aminoácido más pequeño, bueno, su nomenclatura es NH H2CH2COOH, es un aminoácido no esencial. Y bueno, ¿qué quiere decir? No esencial, que lo sintetizamos en el cuerpo con 17 rutas biosintéticas, recuerden, ¿ok? 17 y 59. Todas las células la sintetizan a la glicina por medio de, puede ser por rutas fosforiladas y no fosforiladas, y su precursor más importante es la serina, como pueden ver acá. Aquí estaría la glicina. A la glicina la tienes ahí, tú le añades un CH2 y un OH y te da la serina. Básicamente eso se da con la mayoría de los aminoácidos, no tenemos a un aminoácido anterior le añadimos, no sé, un azufre o le añadimos un oxidrilo o le añadimos otro ácido carboxílico y se van formando todos los demás aminoácidos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los roles de la glicina? Es muy importante. Sus roles en el cuerpo humano, tenemos el mecanismo de recaptación, depende de sodio y de cloruro, nos ayuda a sintetizar sustancias, es un neurotransmisor inhibidor y puede causar muerte por hiperexcitabilidad. Asimismo, ayuda a la reparación de los músculos, digamos que favorece el descanso, ayuda con el descanso y su ausencia nos puede generar problemas neurológicos, ¿no? Entonces es importante. Vamos con otro de los temas, que sería el enlace peptídico, ¿no? Recordemos que el enlace peptídico es por lo que están unidos los aminoácidos y cuando a ustedes les pregunten por qué tipo de enlace están unidos las proteínas o los aminoácidos, ustedes enlace peptídico de frente, ¿ok? Sin ver las otras respuestas, ya, enlace peptídico, proteína peptídico, ¿sí? Entonces, la unión de un aminoácido con otro aminoácido se le llama enlace peptídico. ¿Y qué sucede en este tipo de enlace, no? El extremo N-terminal, lo que les comentaba, ¿no? Que es el extremo amino de uno de los aminoácidos, el cual pierde un hidrógeno, se combina con el extremo carboxilo o el extremo C-terminal del otro, quien pierde su grupo hidroxilo. ¿Ok? Ahí es cuando se crea un enlace covalente y se libera una molécula de agua, lo que resulta en que el compuesto resultante sea un péptido, ¿no? Aquí lo voy a agrandar un poquito para que se note y podamos ver cómo se ejecuta lo que es el enlace peptídico, ¿sí? Aquí tenemos un aminoácido 1 y aquí tenemos el aminoácido 2. Este sería el N-terminal y este sería el C-terminal, ¿ok? Entonces aquí, como bien nos dice el concepto, perdería un hidrógeno y en este caso pierde su grupo oxidrilo, ¿sí? El OH. Bien, aquí está y liberan una molécula de agua. Como solo se unieron dos aminoácidos, perdón, esto sería solamente un dipéptido y quedaría más o menos así, ¿no? Aquí tenemos que el carbono pierde su OH y pierde su OH, entonces el carbono queda unido al, al nitrógeno netamente. Acá le quedaba un hidrógeno y aquí pues, aquí quedaba un oxígeno que está por acá, ¿no? Este de aquí. Y bueno, básicamente eso es el enlace peptídico. ¿Hasta aquí quedó claro o lo vuelvo a repetir? ¿Cómo se ve el enlace peptídico? ¿Todo bien?
A ver, me esperan justo un segundito. Listo, fue menos de un segundito. Ya. Asumo, como nadie me dijo nada, que hasta acá el enlace peptídico está claro, cómo se une, ¿no? Entre el N terminal y el C terminal, el N pierde un hidrógeno y el C terminal pierde un oxidrilo, ¿no? Un OH. Bien, entonces pasamos a hablar de lo que son los péptidos, ¿no? Los péptidos es la unión de un bajo, entre comillas, ¿no? Bajo número de aminoácidos, porque desde qué cantidad de aminoácidos se le considera netamente una proteína, pues más de 100 residuos, ¿no? Lo demás se pueden poner como péptidos o residuos. Dipéptido, su mismo nombre lo dice, dos aminoácidos, oligopéptido de 3 a 10 aminoácidos y polipéptido más de 10 aminoácidos, ¿no? Entonces, básicamente esto es cómo se forma una proteína. Aminoácido, péptido, proteína. Y lo que les venía diciendo que se representa con sus abreviaciones, ¿no? No escribimos alanina, lisina, histidina, alanina, alanina. Ala, lis, is, ala, ala. Básicamente así se representaría. Ahora, vamos con las más importantes, que serían las proteínas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son las proteínas? ¿De dónde proviene la palabra proteína? Pues proviene de proteus, lo primero que quiere decir lo primero o más importante. ¿Por qué? Porque esas proteínas representan el 18% de la masa muscular, nos dan 4 kilocalorías, ¿no? Entonces, ¿qué nos dan? ¿Para qué sirven las proteínas, no? Para la catálisis enzimática, transporte y reserva de iones y moléculas. Estructural, pues sirve en el citoesqueleto, lo que podría ser en los microtúbulos, filamentos intermedios, microfilamentos, en la piel y los huesos. En la inmunidad, en la regulación hormonal, en las hormonas netamente, en el control y expresión génica, ¿no? Esto último es muy importante, es decir, que interviene en el proceso de meiosis y mitosis, ¿no? Entonces, por lo cual podemos concluir y podemos deducir que el ser humano necesita una regulada, una controlada ingesta de proteínas. Necesitamos consumir mucho de esto para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. Por ejemplo, cuando no consumimos no tenemos una alimentación balanceada, no consumimos mucho hierro que se encuentra en el hígado, en las carnes, que es proteína, ¿no? Tenemos anemia, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí vamos viendo que desencadenan enfermedades, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo se forma una proteína, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento de una proteína? Bueno, el funcionamiento, muchos autores dicen que depende de cómo se pliega una proteína. Sin embargo, en muchos artículos han visto que las proteínas no son algo como que, ah, ya, me pliego y ya me quedo plegada. Muchas están desplegadas en el medio interno, o muchas se pliegan y luego se despliegan y se vuelven a plegar, u otras tienen la mitad plegada y la mitad desplegada para realizar sus funciones. Las proteínas son algo bastante, digamos, dinámico, ¿no? De cierta manera. Pero en síntesis, si nosotros queremos hacer como que ya una síntesis, cómo funcionan las proteínas, nosotros decimos que depende de cómo se pliega una proteína, va a funcionar. Y bueno, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo la proteína sabes? Ah, ¿sabes qué? Me voy a plegar a la derecha y no a la izquierda. O me voy a plegar 45 grados al sur y no 45 grados al oeste. ¿Cómo sabe la proteína dónde se tiene que plegar? La respuesta es sencilla. La proteína no sabe nada. No sabe dónde se tiene que plegar. O cómo, más bien, ¿no? No dónde. ¿Cómo se tiene que plegar? Quien se encarga son las chaperonas. Digamos que las chaperonas le hacen su caminito, le ayudan a que se pliegue de manera correcta. Las proteínas chaperonas tenemos en la HCP o la HSC, ¿no? Entonces, estas básicamente, les voy a dibujar. Estas básicamente, por ejemplo, creo que ahí tengo una imagen igual. Aquí tenemos una proteína que se va a empezar a enrollar o se va a empezar a plegar. Para que la proteína, digamos, en vez de enrollarse así, no se enrolle así, digamos, o así.
existen estas proteínitas que le empiezan a decir, mira, ¿sabes qué? Cuando se está yendo por acá, la proteína viene acá. Y le dice, no, por acá no. Entonces como que la restringe, o bueno, le dice, por acá no te pliegues, y le hace que se pliegue para el otro lado, ¿no? Básicamente esas serían las proteínas chaperonas. Aquí tenemos el funcionamiento de las proteínas chaperonas. Acá, básicamente, miren, esto lo vamos a ver, la traducción, replicación de una proteína lo vamos a ver más adelante, entonces todavía esto como que no se complica en tanto. Aquí tenemos el polipéptido de la proteína y acá serían las chaperonas, ¿no? Que le dicen por acá, así te tienes que plegar y de esta manera, ¿no? Acá también tenemos otra que sería folded protein, es proteína plegada. Ahora, acá básicamente quiero hacer aquí una explicación, un inciso. Proteína nativa, el estrés y la proteína como que pierde, se desnaturaliza, ¿no? El estrés oxidativo hace que la proteína se desnaturalice. ¿Qué quiere decir desnaturalizar? Que, bueno, eso tiene que ver más que todo con la estructura de la proteína. Ustedes saben que son 4 estructuras, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿ya? Básicamente hay diversos factores que hacen que la proteína de lo que está así compacta haciendo su funcionamiento, diga, no se desnaturalice. ¿Y por qué sucede esto? Esto no está en el PPT, así que necesito que me presten atención para que luego no, en su, en el examen final no estén sufriendo. Necesito que me presten atención porque esto no lo puse en el PPT. Bueno, ¿cómo hace una proteína o por qué se desnaturaliza, ¿no? Vamos a hablar netamente en el caso de la acidosis, ¿ya? Cuando hay desbalances en el pH, en la temperatura, por ejemplo, a mayor de 40 grados, la proteína ya está colapsando, ya cuando hay una hipertermia, ¿no? Empieza a desnaturalizarse, lo que es sumamente peligroso porque cuando está en primera, estructura primaria como que ya no funciona, ¿no? Y ya no puede cumplir el rol que le es asignado. Entonces, netamente, centrándonos en lo que es acidosis, ¿qué genera la acidosis? Pues mayor concentración de CO2, ¿no? Y el CO2, recordemos que es positivo. Se les voy a hacer justo aquí. Ahí en la página. Ya, aquí, prestenme atención. Recordemos que el CO2, no, CO2 es positivo. ¿Es un anión o es un cation? Es un cation, sí, es un cation. Entonces, las proteínas, y esto es dato de toda la vida, no se pueden olvidar, las proteínas, ¿qué carga tienen? Positiva. Y ustedes saben que cargas iguales se repelen, no se quieren ni ver, son enemistados, ¿no? Entonces, si tu cuerpo, imagínense, si tú tienes a un enemigo, imagínense el peor enemigo del mundo, y ustedes están en un cuartito, sentados ahí jugando, leyendo, escuchando música, no sé, lo que ustedes quieran, su hobby favorito, y entra esta persona que tú no la puedes ver, tú no la soportas, la odias a muerte. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a salir de la habitación? No, no creo que te quedes con él y le mires la cara con él o ella y le mires la cara y no hagan nada, ¿no? Te vas a salir de la habitación. ¿Qué hace esta proteína? Pues esta proteína, cuando ve que la carga corporal se está incrementando y que todo se está volviendo positivo, cuando ella es positiva, se va a empezar a desplegar, ¿no? Se va a empezar a desnaturalizar. Básicamente, por ello, se desnaturalizan las proteínas cuando tenemos el pH muy ácido, ¿no? Cuando hay mucho CO2 o dificultad para que los ácidos de eliminación para que se eliminen. Entonces, sintetizando, cambios en la temperatura, en el pH, ¿no? Hay varios tipos de cambios, ¿no? Que pueden, que pueden desnaturalizar o desplegar las proteínas netamente. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, acá está el funcionamiento de la proteína, que en este caso tenemos la HSP60, que básicamente es como que la atrapan y la pliegan, ¿no? Las proteínas pueden ser de 100 a 5000 residuos, o sea, ustedes imagínense cuánto trabajo tienen que hacer las chaperonas para plegar 5000 residuos y que la proteína esté bien y que haya un control de calidad y que pueda funcionar de igual manera, porque si la proteína no está bien plegada, o la vuelven a plegar, o si no la destruyen netamente, ¿no?
Entonces, las proteínas de células biológicamente activas solo tienen una conformación, que quiere decir que solo se pliegan de una sola manera. Ok, entonces ahora sí, recién vamos a pasar a hablar de lo que son las estructuras de las proteínas. Hasta acá, ¿todo claro? A ver, todo claro, ¿no, chicos? Ya, genial. O sea, como nadie responde, nadie dice. A ver, aquí hay una pregunta en el chat, creo. Sí, todo claro. Gracias, Diego. En fin, ya cualquier pregunta igual esté en el chat, por favor. Así lo estoy viendo. Ya. Continuamos con la clase entonces. Espero que no haya preguntas. Entonces, con confianza normal, pregunten si no me he dejado de entender o si quieren que repita algo. Ahora, vamos con la estructura primaria que ya les fui adelantando. Es una secuencia lineal de aminoácidos. Es una línea, como pueden ver acá. Es afuncional. Recordemos que A significa no, en lo que son prefijos, ¿no? A igual a no, entonces no funciona. Es su estructura fundamental. Viene codificada por el material genético de un organismo, es decir, que ya viene de cierta manera, y determina las otras conformaciones. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a cómo es la estructura primaria de esta proteína, digamos, unida, por ejemplo, tenemos glicina, glicina, treonina, fenilalanina, glutamato, y así, así, hasta más de 100, ya eso va a determinar cómo se va a plegar en secundario, cómo va a ser la terciaria, cómo va a ser la cuaternaria, ¿ok? Básicamente eso. Entonces, lo que tienen que recordar de la primaria es que no funciona, es lineal y bueno, viene codificada por el material genético de un organismo. Ahora, en lo que es la estructura secundaria tenemos dos tipos. Puede ser por hélice alfa o alfa hélice, como ustedes prefieran llamarle, o por hoja plegada, que también se le llama enlace beta, ¿sí? Ahora, el hélice alfa, como ustedes pueden ver, es como, lo pueden relacionar como un rulito, ¿no? Como un rulito cuando las chicas, por ejemplo, los chicos, no sé, quién sabe, ponen la plancha y se empiezan a ondular el pelo, ya es como un rulito o una onda, ¿no? Es una cadena plegada y hay 3,6 residuos por vuelta, ¿sí? O sea que hay, enlace de aminoácidos menor a 100, a eso se le llama residuos, recordemos, de 3,6 residuos por vuelta. Es estabilizada gracias a los puentes de hidrógenos. Y acá tenemos la alineación de puentes de hidrógenos que está en otro idioma, pero ustedes háganme caso que son puentes de hidrógeno entre el carbono central y el N-terminal del cuarto residuo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ahí y acá. Ahora, la cuestión de hoja plegada pueden ser antiparalela o lo que es paralela. ¿Qué quiere decir? Miren, ustedes pueden ver acá la principal diferencia en la antiparalela y la paralela es que la antiparalela parece bien estructuradita, bien ordenadita y como que todo se puede ver con claridad, ¿no? Ustedes ven acá, ya, esto es igual, esto es igual. En la paralela, bueno, ven que está como medio desordenado, ya, básicamente eso es como las pueden diferenciar. Si ustedes ven un hoja plegada, un enlace beta, ¿no? ¿Cuáles son las características de este tipo de estructura secundaria? Es plana, por eso es como una hoja, ¿no? Se pliega sobre sí misma en cadenas paralelas o antiparalelas que ya les explicamos. Y bueno, ¿cómo se estabiliza, ¿no? Tiene puentes de hidrógeno, acá están los puentes de hidrógeno. Esto lo voy a agrandar un poquito, aunque por ahí hay otra imagen. Ya, acá, esto lo que no se ve bien, que se ve borroso, es un puente de hidrógeno, ¿ya? Básicamente. Ok, entonces, los puentes de hidrógeno están entre los N-terminal de residuos de un fragmento, o sea, de uno de estos fragmentos, y de los C-terminales centrales de residuos de uno adyacente, ¿no? Ahora, ya, justo acá. Aquí está de mejor manera explicado la diferencia entre hélice alfa y lo que es hoja plegada, ¿no? Acá estarían los puentes de hidrógeno y aquí, a ver si me deja hacer zoom.
tendríamos los puentes de hidrógeno entre el extremo N y el carbono central del otro residuo. Que recordemos puede ser antiparalela o paralela. ¿Sí? En este caso, si ustedes no ven, bueno, si me deja reducir, ya, perfecto. Ya, en este caso, ¿no? Yo diría que es una antiparalela porque netamente se ve como medio ordenadita, ¿no? No hay desorden, sino, perdón, una antiparalela, porque si ustedes pueden ver acá tiene una estructura neta y aquí como que medio que no. Ahora, los tipos de enlace de proteínas. Aunque no, esperen. No, esta es una antiparalela, sí, acá está su estructura. Ya, en fin, bueno, eso no tiene importancia, ¿no? Ahorita mismo no. Bueno, hay tipos de enlaces en las proteínas que ya cuando vimos los aminoácidos medio que se dejaban notar, que hay enlaces puente de hidrógeno y enlaces disulfuro, que se acuerdan que ya los íbamos diciendo que son netamente por la cisteína. Los puentes de hidrógeno ya los conocen ustedes muy bien, ¿no? Que ya los fuimos tocando en el agua, netamente en el hidrógeno, cuando llevamos hidrógeno los fuimos tocando. Entonces, y también cuando tocamos lo que es el tema del agua, también puentes de hidrógeno. Ahora nos vamos a centrar nosotros en lo que son los enlaces disulfuro, ¿no? Porque estos netamente recordemos que tenemos dos aminoácidos azufrados. ¿Alguien me puede decir cuáles son los dos aminoácidos azufrados? Además de la cisteína. ¿Seguro que son las metionines? Ok, seguro, ya. ¿Alguno más? Ya, ok. Sí, correcto, son las metianinas. Muy bien, Diego. Entonces, simplemente era para que dudes. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia de la cisteína acá? Porque los enlaces disulfuro no se hacen con metionina. La metionina tiene otra función, ¿no? Más que todo, eso ya tiene que ver más con el ADN y el grupo de aminoácidos que hace parar la secuenciación, ¿ya? Eso no lo vamos a ver ahorita. Ahora, sí lo veremos, sí, si no me equivoco, lo vemos más adelante. Ahora, nos vamos a centrar en la cisteína, ¿no? Que estabiliza la estructura tridimensional, que la veremos justo en la diapositiva posterior. Y bueno, la característica que tiene este enlace es que no son necesarios para un plegamiento específico, ¿no? Aquí en la estructura terciaria, aquí se pueden ver los puentes disulfuro, ¿no? Ahora, vamos con lo que es la estructura terciaria para que se pueda apreciar de qué exactamente estamos hablando, ¿ya? Es cuando la proteína se hace cada vez más compacta, ¿no? Los grupos polares son superficiales, es decir, em, los hidrofílicos y los grupos apolares hidrófobos al interior. ¿A qué les hace recordar? Pues más que todo a la membrana, a la membrana celular, ¿no? ¿Se acuerdan? Luego, tiene porciones de hélice alfa y beta que van variando según la conformación, ¿no? Acá está, por ejemplo, la cisteína y acá estaría el enlace disulfuro entre cisteína, cisteína, que se da la cistina, y tendríamos un enlace disulfuro. Ahora, la estructura cuaternaria, como pueden ver acá, intervienen dos o más cadenas iguales o diferentes unidas por enlaces débiles de tipo no covalente. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el caso del glóbulo rojo de la hemoglobina, que recordemos que está formado por grupos M y por grupos globina, ¿no? Por eso es hemoglobina, aunque parezca curioso, como una broma, está formado por grupos M y por grupos globina.
¿no? Entonces, ¿cuál es la característica principal de esta hemoglobina? Es que está formado por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, como podemos ver acá. Alfa, alfa, beta, beta. Y esto netamente se hace referencia a lo que son las alfa hélices y lo que es la enlace, la hoja plegada, ¿no? Esa es la característica principal de la hemoglobina. Asimismo, bueno, eso ya lo iremos hablando más adelante. Bueno, la síntesis de proteínas. Ahora sí, necesito que me presten atención en esto también, porque es fácil perderse, ¿no? En la síntesis de proteínas, nosotros hablamos de dos tipos de procesos, ¿ya? La transcripción y la traducción, ¿ok? Entonces, ustedes saben que la proteína, bueno, netamente está en el núcleo, ¿sí? Pero ustedes saben que la proteína, digamos que se sintetiza en el ribosoma, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que de la membrana nuclear, o sea, bueno, el ADN, el material genético del ADN con el que se va a sintetizar la proteína, llegue hasta el ribosoma? Porque ustedes saben que al ribosoma del retículo endoplasmático, ¿no? Los ribosomas del retículo endoplasmático. Ahora, ustedes saben que el ADN que está dentro del núcleo no puede salir, en el caso de las eucariotas, ¿no? Porque las procariotas, recordamos que no tienen núcleo como tal, sino que su material genético está distribuido por todo el citoplasma. En el caso de las eucariotas, tu ADN no va a salir nunca de tu núcleo, ¿no? Se tienen que quedar aquí, seguro, en su casita, acá se tienen que quedar, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos que este ADN se vaya aquí, se vaya todo acá? Bueno, aquí sucede lo que es la transcripción, ¿ya? El ADN no va a salir, entonces va a llamar a su hermano mellizo el ARN, donde cambia las bases de timina por uracilo. Recordemos que el ADN está formado por adenina, guanina, citosina y timina. Y en cambio, el ARN está formado por adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿no? Entonces cambia sus bases nitrogenadas y se va el ARN, ¿sí? Miren, justo acá creo que se puede apreciar. Ya, sí, acá está. Se va gracias al ARN mensajero. ¿Por qué? Porque está llevando pues el mensaje genético. Entonces él sí puede salir, él sí le dice al núcleo, ábreme y me tengo que ir a sintetizar esa proteína. ¿Ya? Y se va, se va. También puede ser por ribosomas libres, ojo. La proteína se puede sintetizar por ribosomas libres o por ribosomas que están en el retículo endoplasmático. ¿Ya? Entonces, el ARN mensajero sale por un núcleo poro, ¿sí? Que están en la corteza, en la membrana nuclear. Sale este ARN mensajero y se va hasta el ribosoma, ¿ya? ¿Y el ribosoma qué va a hacer? El ribosoma dice, ok, ya tengo mi ARN mensajero, pero ¿qué pasa? Solo tengo la mitad de toda la señal, de toda la información genética que yo debería tener, solo tengo la mitad, porque el ARN solo tiene una cadena, ¿no? No es bicatenario, solo tiene uno. Entonces, ¿quién se ejecuta acá? ¿Quién aparece? El ARN de traducción, ¿sí? ARN de traducción. Entonces, este ARN que está flotando por acá, por el citoplasma, está haciendo de su vida lo que le da la gana, viene, porque ya está codificado de esa manera, viene y le dice al el mRNA o el ARN mensajero, y dice, ok, yo te voy a acompañar acá, voy a estar a tu lado, ¿sí? Entonces se pone a su lado, no se pega, se pone a su lado, se pone aquí, a su ladito, ¿ya? ¿Y quién, digamos, quién pega? ¿Quién conecta las bases nitrogenadas con las bases nitrogenadas, las purinas con las pirimidinas? ¿Quién conecta eso? ¿Quién es la ligasa? La ligasa, perdón. La ligasa es quien dice, ok, viene y es el pegamento acá. Acá dice, yo pego acá, yo pego acá, yo pego acá. Y lo deja bien compacto. Entonces, de lo que estaba así, digamos, así, lo deja así, bien unidito, ¿sí? Con las bases nitrogenadas ya unidas, acá unidas, 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 ¿sí? Entonces, este proceso de acá que se da en el ribosoma se llama la traducción. Y así poco a poquito va saliendo la proteína, va saliendo la proteína, la proteína, la proteína, que luego va a ser plegada por las proteínas chaperonas, las HSP y las HSC, y luego va a pues
a ser funcional, ¿no? Primero se transporta al lugar donde tiene que ser funcional y luego pues recién se pliega. Ok, entonces todo esto gracias a, bueno, a la secuencia de aminoácidos que la proteína mismo tiene, a la señal de péptido, quien nos indica dónde cortar, dónde empezar a, digamos, a terminar de sintetizar, a cuál va a ser nuestra proteína. Todos nacen con una péptido señal, que son un conjunto más o menos de 3 aminoácidos que dicen a dónde va esta proteína, ¿no? Entonces, básicamente, el tpRNA también se le conoce como RNA mensajero. Esto es de acuerdo a qué libro a qué libro consulten, ¿no? El RNA mensajero va al ribosoma y bueno, donde se termina, digamos, de sintetizar y de decir esto es una proteína, es en el aparato de Golgi. Aquí como que lo hace, digamos que ya, te lo entrega así medio como si no quisiera la cosa, medio ahí, medio rarito. Y el aparato de Golgi va, lo coge, bueno, no va, no, pues, o sea, es transportada ahí por medio de vesículas y lo compacta, o sea, lo hace proteína, le pone, lo hace netamente lo que ya es, lo que ya podemos nosotros decir proteína, ¿no? Como que se termina de madurar, si se quiere, ¿ok? Entonces, hasta ahí, ¿se entendió cómo se pliega, o sea, qué procesos intervienen de la traducción y la transcripción? ¿O lo vuelvo a repetir? Chicos, ya, voy a dar un último repaso por si acaso. Ya, bien. Entonces, para una síntesis más que todo, ¿ya? Aquí viene, me parece, ahora me parece, tengo que recordar que dije que era, si no es así, pero me parece que aquí dije, recuerden que intervienen, ok, vamos a anotar quiénes intervienen. ARNM, mensajero, ¿sí? Y luego interviene ARN, ¿qué? ARNT, acá me parece que, ajá, aquí dije que era traducción, pero es ARN de transferencia, ¿sí? Transferencia, y el RN y la el ARN ligasa, ¿quién va a ser que se unen estas dos cadenas, ¿no? El acá me faltó el ARN ligasa. Entonces, aparte de ellos, interviene lo que es el ribosoma, el Golgi, y también interviene quién es el ARN, bueno, no, el ARN ya lo pusimos, y bueno, el ADN, ¿no? Quien tiene el material genético. ¿Ya? Básicamente eso, entonces prosigamos con la clase. Eh, bien, vamos con las proteínas conjugadas, que básicamente es la unión de dos tipos de macromoléculas. Puede ser las lipoproteínas, que son proteínas más lípido, metaloproteínas, metal más proteínas, nucleoproteínas, que son bases nitrogenadas, nucleótidos, más proteínas, cromoproteínas, proteínas más cromo, ¿no? Básicamente el mismo nombre de la proteína te va a dar una señal, un spoiler de con qué está conjugado, ¿no? Glicoproteínas con glúcidos, ¿no? Con un azúcar, con un azúcar, más que todo. Ahora, ¿qué es la proteína prión? La proteína prión es una proteína que ha sido mal plegada y que por ello, pues, es peligrosa, porque puede ser esporádica, o sea, ¿qué quiere decir? Que aparecen de forma espontánea, sin razón conocida casi siempre, ¿no? O sea, idiopática, familiares que tienen un componente genético, genéticas y contraídas a través de un material
contaminado, es decir, que puede ser muy poco frecuentes, como puede ser el caso de las carnes de vaca en la enfermedad de las vacas locas. Y ya la veremos. Entonces, ¿qué quiere decir que la proteína prion? Que va de una proteína normal, que su conformación es PRPC, a una conformación PRPSC, ¿no? Como ustedes pueden ver, es que como aquí está rulito, rulito, y acá ya es como algo más vertical como va, ¿no? Entonces, esto es una de las enfermedades que les estaba diciendo, a ver si me carga el video, de la enfermedad de las vacas locas, es para que más o menos se comprenda de manera óptima qué es, em, cómo funciona o cómo afecta la proteína prion, y también es una enfermedad muy interesante, la verdad. Ok, entonces voy a apagar mi cámara para que se pueda ver bien el video. Bienvenidos al especial de Halloween de La Voz Ganadera. En el día de hoy hablaremos sobre la enfermedad de las vacas locas. La enfermedad de las vacas locas, también conocida como encefalopatía espongiforme bovina, es una de las enfermedades de mayor interés a nivel mundial por las graves consecuencias económicas y sanitarias que causa en producción animal. Nos hemos de remontar a los 80 en Reino Unido. Ahí se calcula que la enfermedad mató a unas 400.000 vacas y otras 4.500 aproximadamente se sacrificaron como método preventivo. El impacto económico en el PIB fue muy alto, por esta razón la enfermedad de las vacas locas es una de las patologías más vigiladas del mundo. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad en las vacas? El síntoma más común es la falta de coordinación. Una vaca muy enferma tiene problemas para caminar o levantarse, o también tienden a actuar de forma muy nerviosa y hasta violenta, y por eso se le conoce como la enfermedad de las vacas locas. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? La transmisión de los priones causantes de la enfermedad de las vacas locas ocurre cuando los bovinos sanos son alimentados con productos de origen animal, sea bovino u ovino, los cuales están contaminados con el prión. Y entonces, ¿pueden las personas contraer esta enfermedad? Las personas podemos contraer una variante de la enfermedad. Hasta el año 2019 se sabe que 232 personas en todo el mundo contrajeron esta variante y fallecieron. Los síntomas en las personas son hormigueo, ardor o picor en la cara, manos, pies, piernas, demencia, conducta psicótica, problemas para mover partes del cuerpo y hasta se puede llegar a un estado de coma. Actualmente, esta enfermedad sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los ganaderos, dado que es habitual en cabras y ovejas y muy difícil de erradicar. Por ello, es una enfermedad en constante vigilancia. Bien, básicamente, hasta el día de hoy no hay una cura para esta enfermedad. No se tiene cura de la enfermedad de, bueno, de la proteína, perdón, de la enfermedad de las vacas locas, pero sí se puede tratar, aunque no es definitivo, ¿no? Ahora, como ya les decía, es una proteína mal plegada, actúa sobre las normales, actúa sobre las proteínas normales y las modifica, es resistente a la destrucción y pues tiene daño celular, y lo principal que causa es la encefalopatía espongiforme. Cuando ustedes ven una placa, pues es como si vieran esponjitas en el cerebro. Acá no lo puse otro videito de la encefalopatía espongiforme, bueno, en este caso también de las vacas locas, pero bueno, es más que todo. Ahora, vamos con lo que es el valor biológico de las proteínas. Son aminoácidos, bueno, la mayoría de los aminoácidos están presentes en las proteínas de origen animal. Y bueno, para las personas que, no sé, intenten ser veganas o vegetarianas, esto es un poquito más pues, complicado, ¿no? Intentar cumplir el valor requerido de proteínas. Y bueno, para las personas que no lo intentan, también un poco complicado. Por ejemplo, yo una vez lo intenté, no se logró. Pero a futuro capaz sí me gustaría hacer o intentarlo, capaz. Bien, en fin, el valor biológico se establece por la capacidad de aporte de aminoácidos esenciales. Mientras mayor cantidad de aminoácidos te aporte un alimento, mayor valor biológico tendrá. Asimismo, mientras más similar es la composición de las proteínas, de la proteína que tú estás consumiendo a la de nuestro cuerpo, tendrá más calidad biológica, ¿no? Como en el caso, pues netamente de los animales, que son los que son más parecidos de las vaquitas, tendrá más calidad biológica.
Ahora, la necesidad diaria varía según la edad, la etapa de crecimiento, la salud y el valor biológico proteico. Asimismo, sobre el embarazo, ¿no? Que se aumentan las cantidades que deberíamos las mujeres embarazadas consumir. Y bueno, básicamente nosotros necesitamos de 0,8 gramos por kilo por día, ¿no? Ahora, ¿qué es un aminoácido limitante? Es cuando, digamos, una proteína tiene una cantidad baja de un aminoácido. Por ejemplo, me como un salmón y tiene la proteína, tiene tal proteína y luego tiene tal proteína que tiene aminoácido glicina, glicina, fenilalanina, glutamato o algo así, ¿saben? Imagínense, ¿ya? Pero tiene muy poquito de, no sé, de aspargina. Ya, ese sería su aminoácido limitante, porque no tiene tanta aspargina como podrían tener otro tipo de alimento, ¿no? Y bueno, por ejemplo, cuando dos alimentos se combinan, pueden generar una complementación proteica. Por ejemplo, el cereal más carnes o legumbres, ¿no? Nosotros no comemos solo arroz. A algunos sí les gusta tanto que podrían comer solo arroz, pero generalmente no deberíamos comer, ¿no? Deberíamos tener un plato balanceado. Aquí hay una complementación proteica, porque acá le tienes proteína, carbohidratos y vegetales. Es importante llevar un consumo balanceado nutricional, ¿no? Para que esto se regule y digamos, si en el carbohidrato tenemos escasez de lisina, pues en la proteína, digamos, lo compensamos, ¿no? Con nuestro pollo, con nuestra carne. Por ejemplo, no estoy diciendo que la lisina no esté en los carbohidratos. Ahora, hay una desventaja. Bueno, la sustitución de uno solo puede reducir o abolir la actividad de los demás. ¿Por qué se bajó tanto? La actividad biológica de un aminoácido, ¿no? En el caso de las legumbres no tienen metionina, y justo lo decía de las lisinas. Por ejemplo, los frutos secos, cereales, maíz, nueces, avellanas y arroz con almendras o cereal más frutos secos, no hay lisina, en el maíz no hay triptófano, nueces, avellanas, metionina, y así con muchos aminoácidos, bueno, así con muchos alimentos y sus respectivos aminoácidos. Sin embargo, hay, como les decía, la sustitución de uno solo puede reducir o abolir la actividad biológica, como en el caso de este tipo de em, anemia. Perdón, se me fue el nombre justo. Este tipo de anemia, que lo ven por acá, se ve básicamente cuando la valina se sustituye por el ácido glutámico o el glutamato. Esta anemia generalmente se le llama, es, uy, justo se me fue el nombre, pero básicamente hay una alteración conformacional del glóbulo rojo normal, ¿no? Como que se hace más, como una media luna, ¿sí? Lo pueden ver acá, ya. Esto es sumamente peligroso porque la media luna, ¿qué hace? Genera un flujo turbulento y empieza a tapar ciertos vasos sanguíneos, lo que ocasiona pues que la sangre no se distribuya correctamente y puede haber una hipoperfusión, una embolia y distintos tipos, una hipoxia tisular y distintos tipos de padecimientos. Entonces, por ello, este tipo de anemia es muy peligrosa, ¿no? Anemia de células falciformes. Eso, anemia de células falciformes. Ahora, bueno, como nosotros sabemos, el consumo de las proteínas en Perú es muy, digamos que muy escaso o no es el que se debería. Porque de entre todos estos platos que ustedes ¿ven alguno que no tenga carbohidratos? Sin contar el pollo, obvio. No, ninguno, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, tenemos la papa, maíz, papa, arroz, papa. Esto también está hecho con maíz, arroz. Y bueno, independientemente de las ensaladas, ¿no? En el Perú nosotros consumimos mucha papa, mucho arroz, mucho maíz, mucho carbohidrato. ¿Ok? O sea, no está mal, pero deberíamos regularlo, ¿no? Tampoco hay que satanizar los alimentos, pero sí hay que regular el consumo de tanto de carbohidratos, de proteínas, porque recordemos que nada en exceso es bueno.
Ya, pero esto básicamente se da gracias a que según el precio, a los patrones culturales, a los hábitos, a la edad, al presupuesto familiar y a la disponibilidad del alimento. Es básicamente los factores que intervienen al momento de consumir alimentos, ¿no? El precio y todo ello, todo lo demás. Ahora, básicamente esto es lo que se debería, una pirámide alimenticia. Lo que está al último es lo que se debería hacer ocasional o opcional y moderado, ¿no? No sé por qué se cambia. Tendremos los dulces, grasas untables, snacks salados. Por acá tenemos carnes rojas procesadas y embutidos. Vamos con el consumo variado diario. Lácteos de 2 a 3 veces al día, pescados, carnes magras, carnes blancas, legumbres, frutos secos de 1 a 3 días, alternar. Verduras y hortalizas de 2 a 3 días, frutas 3 a 4 veces al día. Yo creo que solo como fruta una vez al día. Y pan de harina, de cereales de grano, pasta, arroz, pasta, según grado de actividad física. Por ejemplo, si tú estás todo el día sentado estudiando o yo qué sé, no vas a comer, no sé, eh, 3 kilos no, 4 tazas de arroz o 4 tazas de arroz, no, yo qué sé, 2 tazas de arroz en solo tu almuerzo. Entonces, no, por ejemplo, o si tú, no sé, vas al gym, haces natación y luego corres para no llegar a clase, obviamente tu ingesta calórica tiene que aumentar porque ¿cómo vas a reponer toda la energía que gastas diariamente, no? Ahora, es importante, como aquí dice en el último nivel de la pirámide, mantener estilos de vida saludables, que quiere decir que tomemos agua, que que nos alimentemos de platos saludables, una actividad física balanceada, equilibrio emocional, que también es muy importante para tener un hábito saludable, controles médicos de manera periódica y entre muchas otras cosas. Bien. Entonces, con ello habríamos llegado al final de la clase. Hasta aquí. Bueno, ¿alguna pregunta antes de que yo proceda a hacerles las preguntas? Ninguna, correcto. Está bien. Me alegra que no haya preguntas. Bueno, no sé si me alegra porque me entendieron o no estaban prestando atención, pero bueno, eh, ya. Voy a dejar de compartir para proceder a hacer preguntas. Sí, entonces, bueno. Eso sería toda la clase. Pero no se vayan